Listo, ok. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se han conectado. Hay muy buena asistencia. Eh, lo esperaba así, era un tema, yo creo que taquillero, por eso quise invitar a Jeffrey para hoy. Me disculpan los que son asistentes habituales por la presentación de siempre, pero toca porque hay también un público flotante, obviamente. Mi nombre es Camilo Ramírez. Yo soy profesor del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia y dirijo el grupo de investigación que se denomina Bacteriología Agrícola y Ambiental y soy coordinador por la universidad del convenio que tenemos por nombre Programa La Estrella Biodiversa, que es en convenio con la Alcaldía de La Estrella, proyecto de extensión que tiene como objetivo promover el conocimiento y la conservación del medio ambiente en el municipio, con actividades de educación y actividades de investigación. Esta es una de las actividades, obviamente, de educación y divulgación que tenemos. Los acompaño, pues, en conjunto también con uno de los estudiantes de doctorado mío que empieza a acompañarnos en estas charlas, que es Manuel Fabián Pantoja, y prendió la cámara. Manuel nos va a seguir acompañando y nos va a seguir acompañando muy de cerca pues en este programa. Eh, para hoy vamos a tener el placer de escuchar a uno de los estudiantes de maestría de nuestro instituto de biología en la universidad, Jeffrey, que en su momento fue estudiante mío en las áreas pues, que me competen a mí, pero Jeffrey se dedica a otra subdisciplina de la biología linda, atractiva, que a todos nos gusta. Él se dedica a la ornitología, es decir, al estudio de aves. Jeffrey es biólogo de nuestra universidad, es candidato a maestría, a magíster de nuestro instituto también, trabajando en el grupo de ecología y evolución de vertebrados. Y es habitante también del sur. Jeffrey vive en Prado, corregimiento de Prado, municipio de Medellín, ahí en límites con La Estrella, y por lo tanto vive en el área de influencia también del Romeral. Y por esa razón tiene, digamos, un gusto y un conocimiento particular de su área de conocimiento de las aves hacia el Romeral. Y por eso tituló su charla muy puntualmente Cantos y colores del Romeral, para hablarnos de aves. Les agradecemos a todos los que están conectados. Les recuerdo que esto entonces es el programa Conferencias La Estrella Biodiversa. Hacemos una charla a las 6 de la tarde todos los primeros jueves de cada mes. Esta es la primera de este año. Con esta arrancamos el 2021. Y cada mes vamos a estar acá, ¿sí? O sea que también nos vamos a estar encontrando el 4 de marzo, el jueves 4 de marzo a las 6 de la tarde, con otra charla también de tipo divulgativo, en todos los casos sobre biodiversidad y de interés para ciudadanos de La Estrella en primer lugar, o personas del resto del área metropolitana que se quieran conectar por alguna razón, quizás incluso hasta de otros lados empecemos a tener algunas personas que se conecten. Jeffrey, bienvenido, hermano, muchas gracias y te escuchamos. Adelante. Listo, Camilo, muchas gracias. Bueno, entonces voy a empezar a presentar la diapositiva. Pues mucho gusto, como ya mencionó Camilo, mi nombre es Jeffrey Betancourt. Estoy pues realizando los estudios de maestría con el grupo de Ecología y Evolución de Vertebrados de la Universidad de Antioquia, y pues también trabajo con la Corporación Ruta Natural. Pues la charla que les traigo hoy se titula Aves, colores y cantos del Romeral. Esta imagen que les traigo acá pues es de la toma de la guía de campo de la Reserva del Romeral, realizado pues por el área metropolitana y por la Corporación Pro Romeral. Lo que les quiero comentar acá es que el Romeral hace parte del Distrito de Manejo Integrado Divisoria Valle Aburrá Río Cauca, como ya muchos de ustedes deben saber, la cual incluye a grandes rasgos también zonas de las torres del Padre Amaya y de las Baldías. Sin embargo,
el romeral, como el pedacito al que nos referimos nosotros o por el pedacito que entendemos nosotros, corresponde pues a la parte inferior de este distrito, a esta zona de acá, que incluye pues en municipios de Liconia, Angelópolis, Medellín, La Estrella y un pedacito de Caldas, y Amagá. La Reserva del Romeral se encuentra ubicada más o menos entre los 1.600 y los 2.800 metros sobre el nivel del mar, comprendiendo dos zonas de vida, bosque muy húmedo premontano y bosque muy húmedo montano bajo. Esto hace que sea un lugar relativamente templado, tirando más bien a frío, manteniendo una pluviosidad que varía entre 2.000 milímetros y 4.000 milímetros al año y una temperatura diaria promedio entre 12 y 18 grados. Eh, eh, la, la reserva como tal o todas las zonas verdes, las coberturas, se encuentran integradas por una gran variedad de coberturas, siendo en general un paisaje muy, muy heterogéneo, pudiéndose encontrar coberturas como pastos, rastrojos, zonas de cultivos, bosques y plantaciones forestales. Eh, Y precisamente en toda la reserva lo que se observa es como una gran dinámica entre estas coberturas. Y esta dinámica en las coberturas son importantes para esta exposición porque justamente ellas son las que moldean la estructura de la comunidad de los animales, en este caso, por ejemplo, de las aves que se observan dentro de la reserva. Mejor dicho, la composición, la conectividad, el tamaño y otras características que observamos en el paisaje moldean cómo las aves están distribuidas en él y cómo las podemos ver o no en diferentes coberturas. Y por tanto las aves se, que se pueden observar dentro del bosque van a ser diferentes de las que se observan, por ejemplo, en las zonas periurbanas o en las zonas abiertas o zonas de cultivos transitorios o bordes de bosque, por ejemplo. De esta imagen, lo que yo quiero que se queden del mapita es que en realidad la reserva no es todo bosque o no es todo una cobertura en específico, sino una mezcolancia de muchos tipos de coberturas diferentes, pues por el mismo hecho de ser también un distrito de manejo integrado. Entonces, como primer ejercicio les quiero mostrar algunas aves que se pueden observar en algunas de las coberturas. Pues esto no quiere decir que esas aves estén restringidas a esa cobertura, pero sí son muy comunes en esos tipos de coberturas. Eh, a grandes rasgos, pues les quiero comentar que en toda la reserva se pueden registrar algo más de 200 especies de aves, pero, pero bueno, en esta charla solamente vamos a ver unas poquitas. Como primer ejercicio, y quiero que los que quieran pues desactiven el micrófono y participen, quiero que traten de identificar los cantos de estas aves. Estas aves son aves que generalmente tienen mucho contacto con nosotros, son muy fáciles de ver inclusive en zonas urbanas, pues las aves de pastos y zonas abiertas. Entonces, yo quiero que si les voy a poner el canto y si reconocen algún canto, quiero que participen y que me digan qué ave cree que es. ¡Ah! No. Bueno, bueno ahí la cagué. Ese canto es de la golondrina azul, Pigochelidon leuca. Es muy común junto a áreas urbanas, es, especialmente cerca de casas, mantienen bandadas volando mientras se alimenta de insectos que atrapan el aire. Bueno, voy a tratar de no cagarla con el segundo canto y se les va a poner a ver si de pronto lo reconoce.
¿Alguno reconoce ese canto? ¿Se imagina de qué ave puede ser? Caravana. Muy bien, sí. Esa es el alcaraván, el Vanellus chilensis. El alcaraván es muy fácil de observar en pastizales, incluso en zonas urbanas, aunque prefiere solo lagunas y zonas inundadas. Es un ave que es muy protectora con sus crías. Yo no sé si alguno se ha aventurado a acercarse a esta ave. Esta ave, cuando uno se acerca a ella y tiene crías, ella vuela y se abalanza sobre uno, tratándole de golpear con unos espolones que tienen las alas. Eh, Ahora les voy a colocar otro canto a ver si de pronto lo reconoce. ¿Alguno sabe qué ave será? Bueno, de pronto esta no está tan fácil. Pero ese canto es del chamón. ¿Alguno conoce al chamón? ¿Lo ha visto alguna vez? Garrapatero, que se llama también. No, el garrapatero es diferente al chamón. El chamón es como un cuervo chiquito que hace un tiempo para acá se empezó pues a regar muy rápido a través de muchas zonas abiertas y pues esta especie tiene una particularidad muy bacana, pues, pero también muy peligrosa para la fauna silvestre, y es que es parásito de nidos. ¿Qué es parásito de nidos? Es que esta especie eh, utiliza otras aves para que críen sus huevos, es decir, él se entra a hurtadillas al nido de otra ave, coloca sus huevos y la otra ave cría pues al polluelo del chamón. Y este chamón pues tiene a muchos hospederos, puede, eh, pues tiene como más de 200 hospederos identificados o más, pues no sé, una cantidad exagerada. El cuento es que esta ave también es muy abundante en la ciudad, en los parques urbanos y tiene un efecto muy importante sobre la diversidad que se puede observar en este, ya que al parasitar otras aves puede afectar, por ejemplo, la abundancia de otras especies. Ahora vamos con otro cantico. ¿Se les ocurrirá qué es eso? Reproducirlo otra vez, Jeffrey, porfa. De una. No, nadie se le ocurre que puede ser ese animalito. Bueno, Jeffrey, de pronto es un mielero. no, no es un xereo, pero bueno, va a darle ya clic. Ese es el canto de un semillero. Es también muy abundante en toda la zona periurbana, junto a centros urbanos, especialmente pues acá en San Antonio de Prado. Se le conoce pues vulgarmente como el semillero carex. Y si alguna vez dan un paseo por el campo van a notar que este bichito pues canta muchísimo. Eh, este, pues valga la redundancia, tiene una gran importancia como dispersor de semillas, ya que estas son su principal fuente pues, de alimento. Entonces contribuyen mucho a la dispersión de semillas. Ahora vamos con otro. Ah, no. Bueno, este canto es del Cicalis flaviola, vulgarmente conocido como el canario costeño. Es también muy común en las zonas urbanas, también se alimenta de semillas como el semillero carex. En las zonas
pues costeras de Colombia lo trafican mucho por su canto, le enseñan a cantar y le enseñan otras cosas, pero acá en la ciudad pues no existe ese problema y es pues común verlo en libertad. Ahora, por último, les voy a colocar este otro cantico que sí está fácil. ¿Se les ocurre qué puede ser? Un aguilucho. No, no, ahorita lo dijeron. Cuando hablaron de chamón, dijeron este. Grotto Vagani. Ajá, es un garrapatero. Los garrapateros son especies gregarias, suelen formar parejas, pero casi siempre se encuentran en grupos muy ruidosos y ocupan un territorio colectivo. Eh, Habitan campos abiertos o semiabiertos y algunas veces pues también áreas de cultivo. Se alimenta en el suelo, se relaciona muchísimo con el ganado porque este bichito tiene un comportamiento muy particular. Él se alimenta principalmente de insectos, entonces resulta que cuando el ganado pisa el pasto, los insectos saltan. Entonces este animalito tiene el comportamiento de ir detrás del ganado alimentándose de los insectos que van saltando. Además, pues también su nombre se debe a que a veces pues se le monta el ganado y se alimenta pues de las garrapatas. Ahora bien, pues voy a pasar a la siguiente cobertura. Eh, ya no, ya no va a haber como más quiz de cantos, pero igual los voy a ir colocando para que se familiaricen. Pues es muy bacano y yo espero que después de esta charla, cuando ustedes salgan a dar una caminata, seguramente muchas de las aves, muchos de los ríos que van a escuchar en el parque, por ejemplo, se les van a hacer familiares y van a recordar que de pronto es un ave cercana que observaron. Estas otras aves también son muy cercanas a nosotros, pero son algo más difíciles de ver, ya que son aves que suelen mantenerse más en rastrojo. Bueno, el atrapamoscas pechirrojo no tanto, pero las otras especies en general son un poco más difíciles de ver, ya que mantienen muy metidas en el rastrojo, pero igual son animales que escuchamos mucho y con los que interactuamos todo el tiempo. Yo creo, por ejemplo, que uno que seguramente mucha gente va a reconocer es el piscuis, que canta muchísimo en los potreros. El canto del piscuis, pues el nombre del piscuis se debe al canto precisamente del animalito, que él cuando canta dice piscuis, piscuis. Es un ave muy común en zonas de potrero enmalezado y de rastrojos. Esto hace que sea muy difícil de ver, pero su canto es muy particular. Además, pues esta ave, a dato curioso, se alimenta principalmente de insectos. Otro animalito que es muy común en nuestros pastos enmalezados son las codornices. No sé, yo, por ejemplo, el canto de esta ave lo asocio mucho porque un amigo me decía que cuando esta ave cantaba lo que él escuchaba era como se ahorcó el buey, se ahorcó el buey. Entonces, bueno, las codornices también se encuentran en nuestros espacios naturales. Estas son diferentes de las europeas. Estas son nativas del Nuevo Mundo, de América. Eh, esta especie, Colinus cristatus, es muy común de pastizales enmalezados, se mantiene en la vegetación densa en la mayor parte del día, pero en la mañana y en la tarde se puede ver en algunos caminos. Por ejemplo, esta foto yo la pude tomar pues en un camino ya atardeciendo.
Normalmente deambulan en bandadas pequeñas y cuando se asustan es muy charrito porque ellas como que se integran y se juntan todos y parecen como una aglomeración de muñequitos corriendo juntos y se meten de una en la cobertura espesa. Esta otra especie, la tángara caecifósforo, que es muy común en comederos, eh, es una especie que tiene hábitos pues, de zonas abiertas como todas estas especies que estoy escribiendo acá. Generalmente se observan matorrales, en bordes de bosques, plantaciones agrícolas y jardines. Y se alimenta principalmente de frutos e insectos. Además, pues es muy fácil observarla en comederos artificiales. O sea, si usted pone un plátano frente a su casa, seguramente este bichito va a llegar. Esto por el otro lado es un bichito que es muy difícil de ver. Es el arañero cabecirrufo, una especie que generalmente está solitaria o en parejas y que la mayor, bueno, y generalmente se encuentra cerca al suelo y se guía por movimientos mientras va buscando sus presas bajo las hojitas y bajo las ramas. Al igual que el piscuis se alimenta principalmente de insectos y de arañas, de ahí se diría su nombre. Y esta otra especie que seguramente han escuchado mucho, pero no saben qué es la carcajada. Su nombre pues se debe a su canto, que se asemeja como a un tipo de risa. Eh, Esta especie es muy observable en muchos entornos urbanos, especialmente en zonas enmalezadas. Se alimenta también de insectos y arañas que captura pues en la vegetación cerca del suelo. La hembrita, a diferencia, este que está acá es el macho, y la hembrita, pues, a diferencia del macho, tiene la parte superior pufa. Y se les asemeja a una carcajada. ¿Qué opina? El atrapamoscas pechirrojo, Pyrocephalus rubinus, también es muy común en zonas urbanas. Se suele posar largos periodos de tiempo en pechas altas, mientras da vueltas repetitivas en el aire mientras caza insectos. Yo no sé si alguna vez alguno ha tenido la oportunidad de observar este comportamiento. Ese comportamiento se le llamaba halconear. Y lo que hace es como que el animalito sale volando, da una vuelta en el aire y vuelve a la misma percha de la que salió. Esto se le llama pues halconear y es halconear y es un comportamiento pues de alimentación de los atrapamoscas en general. Ay, ay. Bueno, Eh, estas son otro tipo de especies con las que también interactuamos bastante, pero que son menos comunes en espacios urbanos. Son más comunes en zonas de cultivos, en zonas periurbanas o en quebradas con buena cobertura. Eh, esta primera especie es el Picumus olivaceus, es una especie de carpintero. Este carpintero anida y pasa la noche en cavidades, habita principalmente bosques en crecimientos y bordes de bosque y se alimenta de insectos, cucarachas, hormigas y escarabajos que atrapa pues entre las cortezas de las ramitas que él picotea. El Traupis episcopus
El azulejo es una especie que sí es súper común. Yo creo que todos lo han tenido que ver en algún momento. Les pongo el cantico para que lo familiaricen. Es una especie, ay, que también es, ay, escucha, se enloqueció, perdón. Es una especie que también es súper común en zonas, digamos, muy arboladas, en zonas urbanas, en parques urbanos. Es quizás la especie del género de la familia Traupide, pues de las tángaras, que es más común, yo creo que en zonas urbanas, al menos acá en el Valle de Aburrá. Eh, Esta especie se alimenta principalmente de frutos, pero también se alimenta de néctar, insectos. Es una especie que es muy activa y es relativamente confiada, es decir, permite acercarse bastante para observarla bien. Y suele observarse pues en grandes números. Esta otra especie que canta gurú es el barranquero. Tiene el canto particular, tiene un canto particular pues que en sinonimia pues lo que dice es como gurú, gurú. Habita bosques, montañas subtropicales y algunos menos templados y anida en barrancos, de ahí se debe su nombre. Y tiene una dieta muy variada, pudiéndose alimentar desde insectos hasta pequeños vertebrados como lagartijas y pequeños mamíferos. Esta otra especie que se observa acá es un saltator. Su nombre científico es Saltator cerulescens. Se alimenta de frutos, de hojas y de algunas semillas. Eh, y en menor proporción puede incluir también insectos. Esta otra especie es la tucaneta esmeralda. Ay, una especie de ave muy bella que se mueve casi siempre en grupos. En los grupos ahí siempre tienen un líder y como que todos los otros individuos del grupo se van moviendo siguiendo a ese líder en un vuelo rápido y directo. Esta especie se alimenta pues, principalmente de frutas de dosel, pero también puede comer insectos, lagartijas, puede depredar nidos de otras aves y otras pequeñas presas. Esta otra especie es el cuco ardilla, el piaya cayano. Esta especie mantiene mucho en el dosel. eh, Uno lo observa mucho pues moviéndose como entre las ramas, en donde pues va buscando sus alimentos debajo de hojas, alimentándose principalmente de cigarras, insectos, avispas, orugas. Eh, bueno, frente a las especies que tal vez son menos comunes, con las que son ya especies que son algo más de coberturas boscosas, les presento estas 5 especies. En primer lugar está pues el frutero verdinegro. Esta es una especie que se mueve mucho, pero de forma muy lenta dentro de coberturas muy boscosas. Es decir, esta ya es una especie que no es posible en zonas periurbanas, sino que es propiamente de bosque. Se alimenta, pues como su nombre lo dice, de frutas y habita principalmente los bosques altos y las laderas altas del Valle de Aburrá. Esta otra especie, que es otra tángara, es otra especie de tángara, la tángara cabecirroja. Es una especie de tángara, ay, una especie de tángara que es muy sociable, se alimenta principalmente de frutas y una la puede ver pues forrajeando con otras tángaras.
Las aves pueden generar grupos con otras especies de aves, generando algo que se llama bandadas mixtas, y ellas forrajean juntos. Esta especie pues también se puede alimentar de insectos, y tiene un comportamiento muy bacano, y es que presenta migraciones estacionales altitudinales, pues, y este comportamiento de migración se ve relacionado con la oferta de recursos frutales a lo largo de un gradiente altitudinal. Eh, Igual que la siguiente especie, el Eubuco busiere, que ya se me había escapado el canto. El Eubuco busieri, o con el nombre pues común que es torito cabecirrojo, es una especie que permanece mucho en solitario o en pareja, anida en huecos de troncos y se alimenta principalmente de insectos, arácnidos, frutas. Eh, Esta especie habita principalmente bosque húmedo, aunque también puede visitar matorrales. Y esta especie puede hallarse entre 400 y 1800 metros de altitud. Pero lo que sucede con esta especie es que, al igual que la tángara cabecirroja, presenta un comportamiento de migración altitudinal, pudiéndose mover en asociación a la oferta de recursos. Esta otra especie, Clodospingo flavopectus, también es una especie muy relacionada ya con zonas boscosas. El nombre común de él es montañero ojiblanco. Se mueven en grupos de la misma especie, saltando pues en estratos medios y altos, alimentándose en insectos y frutos. Y por último, esta otra especie, que es otra especie de tángara, la tángara einley, eh, se puede ver en parejas y asociadas a bandadas mixtas, al igual que la tángara cabecirroja, donde también se alimenta de frutos en zonas boscosas, y a veces también puede ser observada en jardines periurbanos. Bueno, ahora acá quiero hacer un apartado muy bueno. Antes de pasar a hablar de este otro apartado, eh, quiero mencionarles de que eh, si ustedes salen a pajarear o a ver aves dentro del romeral, lo que ustedes van a observar es que va a haber una disgregación muy alta entre las especies que van observando mientras van pasando, por ejemplo, del potrero. Imagínense subiendo hacia la Laguna Encantada, allá en la Estrella va a haber como un cambio entre las especies que van observando en el potrero, luego van entrando como a la parte de rastrojo, y luego van entrando a la parte del bosque, y eso está relacionado con los recursos que los animales pueden obtener y que necesitan para poder sobrevivir. Y eso está pues relacionado, y es importante pues a ver, eso está relacionado con la heterogeneidad del paisaje que tiene el romeral, donde diferentes organismos pues pueden ocupar diferentes espacios dependiendo de sus necesidades. Y eso es lo que vamos a observar ahorita también con las especies endémicas. Eh, Estas especies endémicas son especialmente importantes debido a su condición de endemismo. Endemismo significa, eh, en este caso, que el ave se encuentra restringida o es única de una área determinada. En este caso nos referimos a que estas especies solo existen en Colombia, es decir, que son endémicas de Colombia, y muchas de ellas son endémicas de la zona andina de Colombia. Debo empezar hablando un poquitico de la guacharaca, de la Hortalis colombiana, que también es una especie eh, que es fácil de observar en ambientes periurbanos, inclusive en varias zonas algo ya muy urbanizadas. La guacharaca es usualmente observada en perchas altas, alimentándose de frutos como el yarumo. Mantienen grupos que son muy activos localmente, y pueden habitar incluso
lugares que están muy intervenidos, coberturas que están muy intervenidas. Les voy a colocar el cantico. Esta especie, pues, el hecho de que todas las especies que les voy a presentar acá adelante sean endémicas, digamos que tienen una vulnerabilidad asociada, y es que al tener un rango tan restringido, pues dependiendo de sus hábitos y de sus usos en coberturas y en hábitats en general, pueden estar más vulnerables o no ante el cambio de uso por, digamos, a actividades, cambio de uso naturales a actividades antropogénicas. En este caso, por ejemplo, la Hortalis colombiana es una especie que es muy tolerante a la fragmentación y en general a las perturbaciones humanas, pudiendo persistir en paisajes muy, muy deteriorados. Por otro lado, está el cacique candela o chulí, como le dicen en Ituango. También es una especie que es relativamente común en la reserva, pero esta especie es una especie propia de bosque y de borde de bosque, aunque a veces se le observa en zonas de cultivos. Se mueve por el deshielo en grupos, y estos grupos pueden ser familiares, que pueden ir entre 3 a 10, 11 individuos, o conglomeraciones mayores, que pueden ya subirse hasta a veces hasta 60 individuos. Y es que esta especie tiene un comportamiento muy bacano. Resulta que a lo largo del año ella tiene como dos comportamientos asociados. O sea, esta especie presenta algo que se llama cría cooperativa. Es decir, que los padres, es decir, que los hijos de unos padres deciden quedarse con sus padres varios años después de haberse criado, de haberse desarrollado totalmente, y ayudan a criar a sus hermanitos pequeños. Entonces, hay épocas del año en las que esta especie genera grupos familiares, en los que pues hace toda su actividad reproductiva de construcción del nido y desarrollo pues de los polluelos. Pero hay otra época del año en la que estos grupos familiares se unen con otros grupos familiares y forman bandadas muy grandes que se mueven al interior de bosque, forrajeando por el dosel. Esta especie se alimenta de insectos y arañas, y también pueden llegar a consumir frutos y pequeños vertebrados, especialmente durante la época de, de reproducción. Sin embargo, como les comentaba, esta especie es una especie que está muy relacionada con el bosque y con el borde del bosque, y por lo tanto es mucho más vulnerable a la fragmentación. Es por esa razón que esta especie se encuentra en peligro de extinción. La mayor amenaza de cacique candela es la pérdida del hábitat, ya que la mayoría de las zonas donde eran común han sido deforestadas, particularmente en la cordillera central. Eso es muy teso porque, digamos, uno piensa que esta especie es muy abundante, pues porque es muy fácil de verla aquí en el Romeral y en general en todo el Valle de Aburrá. Es muy abundante en San Miguel, en las Torres del Padre Amaya, en el Salado. Pero cuando uno sale de Medellín, esta especie se vuelve una especie inconspicua, es decir, es una especie que es muy rara y que solo es abundante localmente. Una historia muy triste es que donde esta especie fue inicialmente conocida, alrededor de Medellín, en las colinas sobre el Valle del Bajo Cauca, todas esas zonas donde antes era relativamente fácil observarla y donde fue reconocida por primera vez, pues ahora están completamente deforestadas. No sé si nota que cuando cantan dice chulí. Otra especie
que es otra especie que es muy propia de zonas boscosas de del romeral, es Odontophorus eperythrus. Esta especie endémica también de Colombia tiene un nombre común que es perdiz colorada. Es una especie que es muy gregaria y que es muy difícil de ver porque siempre se está moviendo en el sotobosque entre la maraña, pero es relativamente fácil de escuchar en donde en donde está. Pues donde esta especie está es muy fácil de escuchar. A esta especie también le dicen el corcovado por su canto. Eh, Esta especie mantiene grupos familiares que pueden ir de 3 a 9 individuos y son muy territoriales con otros grupos. Ellos defienden sus territorios a través de despliegues vocales. Ellos buscan alimento durante el día entre la hojarasca del bosque, pero en la noche duermen en ramitas, como gallinitas, ubicadas entre 6 y 10 metros de altura sobre el suelo. Habitan vegetación densa y bosque, aunque también hay algunos registros de que se ha observado en cultivos de café, de sombrío. Esta otra especie que es muy rara, pues, y que realmente es muy difícil de ver, se ve más como para el lado de Angelópolis, es una especie de hormiguero. Las especies, esta especie habita en el sotobosque y en bordes de bosque montano húmedo, donde utiliza bosques en sucesión secundaria, parches arbustivos a lo largo del borde del bosque y también en lugares donde haya crecimiento de bambú. Permanece en parejas o en grupos familiares y forrajea en el estrato bajo de la vegetación. Es una ave bastante activa. Y digamos, la forma de forrajeo es que se va moviendo mediante saltos a través de saltos verticales a través de las ramas. De esta especie se conoce muy poco, su dieta tampoco está descrita, pero digamos existen reportes de que puede alimentarse de escarabajos, pero en general es una especie muy poco conocida y la que es necesario pues realizar grandes esfuerzos de investigación para conocerla mejor. Esta otra ave que es muy carismática es la avia copetona o Avia cristata, su nombre científico. Esta especie habita en el sotobosque de bosques húmedos montanos y premontanos, especialmente en sotobosques densos de cañadas profundas o derrumbes cerca de arroyos rápidos. También se le observan áreas abiertas o en pastizales con árboles dispersos. Se alimenta pues principalmente de orugas y otros insectos. Y como menos frecuencia se le ha visto pues también consumir frutos. Es una ave que es muy ruidosa y que generalmente es gregaria, es decir, que permanece en pareja o en grupos familiares de hasta 5 individuos. Se mueve rápidamente por el sotobosque y cuando uno la observa alimentarse, siempre se alimenta por debajo de 10 metros. Tienen territorios y también son muy territoriales, los defienden de otros grupos y su territorio puede alcanzar entre 5 y 8 hectáreas. Eh, y por último está, bueno, no, él es el último. Penúltimo está el Tapaculus y Calopus stilesi. Es una especie que se asemeja un poquitico a un cucarachero, pero bueno, pertenece pues a una línea evolutiva diferente, los tapaculos. Esta especie pues es también muy relacionada estrictamente con zonas boscosas, es endémica del norte
de la cordillera central y es una especie que es principalmente insectívora. Sin embargo, pues de esta especie tampoco se conoce mucho, pero es relativamente fácil de detectar debido al canto. Y por último está el gorrión montés de anteojos, el Atlapepes claviceps. Esta especie es muy interesante, es una especie que habita sotobosques y matorrales y se alimenta de frutos, semillas e insectos. Pero digamos, lo realmente interesante de esta especie es que al igual que el Lipopirrus, pues se encuentra amenazada. Solo que a diferencia del Lipopirrus, esta especie está más relacionada con rastrojos y con matorrales. Entonces, resulta que a pesar de que esta tiene, digamos, una especialidad en usar, digamos, coberturas más intervenidas o, bueno, o diferentes pues, de las boscosas, pues una especie que también llega a estar amenazada debido a la actividad humana. Y es que generalmente los matorrales y las zonas de arbustivas son removidas para generar potrerización, para producción ganadera. Esto ha llevado a que esta especie también se encuentre como una especie amenazada. Eh, y bueno, pues esas son las aves que yo les quería mostrar, pero entonces en general como el mensaje que yo les quería dar con la exposición, más allá de mostrarles pues las aves, los colores y los cantos de estas aves pues que son muy bonitas y son súper carismáticas, era también como entregarles el mensaje de la importancia de la composición paisajística de la reserva y la necesidad de los diferentes espacios naturales que existen dentro de ella para poder que todas estas especies puedan subsistir en ese entorno. Y ya, esa era la exposición. Muchas gracias. Gracias, Jeffrey. Jeffrey, qué bonita presentación, muchas gracias. Jeffrey. Hola. Listo, hermano. Muchísimas gracias. Voy a prender acá la cámara. Si quieres, tú prende tu cámara también. No sé si tenemos preguntas. Yo creo que fue súper bonita, no solo por las fotografías y los colores, sino la compañía de audios. Fue muy, muy chévere. Yo la disfruté. No, si alguno de los visitantes tiene preguntas o comentarios, adelante. Parece que no, fuera de los que están con Jeffrey, por aquí ya alborotado. Bueno, Lucía Antonia tiene una pregunta, si quieres la lees o te la leo en el chat, Jeffrey, aquí está. Bueno, y el profesor Gustavo. Lucía Antonio dice que bueno sería conocer más sobre las relaciones de las aves con las plantas. No sé si puedes elaborar un poquitico en torno a eso, obviamente muy en generalidades, Jeffrey, para Lucía Antonia. Sí, pues de hecho en el laboratorio hay una chica que trabaja un montón con eso, pues y han habido otros estudiantes que también han trabajado con eso. Pues el tema se llama como tal interacciones planta-animal y son súper importantes, pues porque también digamos, afectan muchísimo la forma en la que se hace conservación. Cuando tú conoces qué recursos son los que está consumiendo realmente una especie,
para sitios de anidación, para sitios de alimentación. Entonces tú realmente puedes hacer esfuerzos efectivos en conservación. Entonces sí, pues poder conocer más sobre las relaciones de las aves con las plantas es muy importante. Pues además de que de eso se derivan otras ramas como las de regeneración, por ejemplo en actividades de regeneración pasiva, saber qué plantas puedes plantar para que lleguen especies de aves dispersoras como el azulejo, como la tángara cabecirrufa, como la tángara cabecifósforo, es muy importante para poder ayudar a generar mejores estrategias de conservación. Muy bien, Jeffrey, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, sí, acá había, profesor Gustavo había dejado una pregunta. Dice, ¿cómo unir estas voces sobre el romeral para protegerlo de la depredación urbanística? O sea, ¿cuál es tu visión sobre el efecto del crecimiento urbano sobre estas poblaciones de aves, Jeffrey? Pues, hombre, el crecimiento humano es muy peligroso para la mayoría de las aves, especialmente pues de las de zonas boscosas. Eh, Yo creo que sobre todo para la gente que es oriunda pues de acá, del sur del valle, de La Estrella, de San Antonio de Prado, hemos sabido que igual han habido intentos de hacer urbanización dentro, del, dentro de la reserva. Son esfuerzos pues que igual se han podido frenar con la ayuda de la comunidad y pues y la única manera de lograr igual esos esfuerzos para evitar pues la depredación urbanística, como la llamamos Gustavo, es precisamente eso, pues pura organización social, pero además de la organización social, pues para poder que pueda haber una organización social cohesionada, digamos que estos espacios donde hay como ciencia ciudadana y donde hay divulgación es muy importante porque uno finalmente no quiere proteger lo que no conoce. O sea, si tú no conoces la importancia de algo, la belleza de algo, eh, tú no puedes actuar o realizar esfuerzos en pro de la conservación de ese algo. Entonces, poder crear también estos espacios de divulgación en los que la comunidad se apropia y aprende sobre, digamos, la biodiversidad de la reserva es algo que ayuda también a que la comunidad se apropie y que después se pueda organizar y luchar pues por su derecho a preservar esta reserva. Y además es una fuente muy importante de servicios ecosistémicos para la comunidad. Perfecto, Jeffrey. Por aquí Darío Herrera le da gracias a Juan por la invitación y esta otra pregunta del profesor Gustavo Aguilar. Jeffrey, si quieres puedes dejar de compartir pantalla. Dale. Son positivos los comedores que colocamos en las unidades residenciales en los que vemos en ciertas horas del día cantidades de aves. ¿Tú qué opinas de eso? Pueden ser positivos, pero igual es algo que se tiene que manejar con mucha responsabilidad. Porque, digamos, sobre todo, pues voy a colocar el ejemplo de los bebederos para colibrís. Si tú abusas demasiado de los bebederos, tú lo que vas a hacer es que vas a empezar a competir con la disponibilidad floral de la naturaleza, pues del bosque como tal. Entonces los colibríes van a, van a preferir estar perchados todo el día en el bebedero, cuidando ese bebedero, entonces van a dejar de crear su función de polinización. Eh, entonces yo creo que los comederos pueden ser positivos, pero digamos que lo que hay que tener cuidado es que esos comederos no pueden caer en el error de aliviar toda la necesidad de recursos alimenticios de la fauna. Entonces tienes que colocar recursos para atraerlas, para disfrutarlas, pero los recursos también tienen que ser limitados para que después ellas puedan regresar al bosque y realizar pues su labor ecosistémica. Quiero decir algo. Claro, adelante, Ángela. Hola, muchas gracias
por esta tan ricos conocimientos sobre los pájaros. Quiero decirles algo a Jeffrey, o una preguntita es porque yo vivo al frente de una zona donde hay guaduas y existe en este momento una proliferación de ibis, y unos pajaritos, los pechiamarillos. Esta comunidad de ibis ha crecido mucho y sus costumbres, como no los puedo visualizar desde la plancha, ya pues se conocen muy bien sus costumbres, que salen de las 6 de la mañana pues a cazar y están todo el día, luego como a las 5:30 de la tarde hasta las 6 vuelven al nido. La pregunta para Jeffrey sería, ¿esta comunidad se crea en estos árboles de guadua únicamente o también existirían en el romeral? Porque tengo entendido, según mis visitas, no hay como mucha guadua allá, o los ibis solamente se dan en esas guaduas, donde hay pues guadua. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Patricia, por la pregunta. Pues mira, Ángela, lo que sucede con los ibis es un caso muy particular, pues, de un proceso que ocurrió, de transformación que ocurrió acá en el Valle Aburrá hace mucho tiempo. Lo que sucede es que todas las partes planas del Valle Aburrá, pues lo que es Aguacatala, la parte baja pues de Envigado, del Poblado, todas esas partes que son planas, llanas, eso antes era, digamos, bueno, y antes de que canalizaran incluso el río Medellín, digamos que todas esas eran zonas inundables, eran zonas con lagunas, con fuentes pues, de aguas estancadas que atraían muchísima cantidad de aves acuáticas. Y entonces, cuando se empezó a intervenir todo eso, lo que sucedió es que todas esas aves empezaron como a desplazar a otros sitios, pues por la destrucción de su hábitat. Pero entonces lo que sucede es que hay algunas especies que después de mucho tiempo de la perturbación, ellas logran empezar a regresar y a volver otra vez a colonizar esos espacios que perdieron. Es el caso de los Bubucus ibis, que son las garcitas boyeras, y es el caso de los ibis, los coquitos. Entonces, estas especies como tal, pues no van a hacer uso de las zonas boscosas del romeral, ¿cierto? Pero sí están aprendiendo a hacer uso de todas las zonas ganaderas, de los pastos, de las zonas inundadas que quedan pues disponibles para ellas. No sé si te respondí. Sí, no, lo que yo quería saber era como hay proliferación de ibis en los guaduales, entonces ellos viven ahí o entendí que son trasladados solamente. Pues generalmente esas especies viven como en colonias. No, digamos, en este caso, pues están viviendo en un gradual, pero también pueden elegir un árbol muerto, por ejemplo, para dormir ahí. Pues, por ejemplo, si tú vas al Parque Norte, notas que esas especies allá viven en árboles muertos en la islita del centro del lago. Bien, gracias. Gracias a ti, Ángela. Le damos unos comentarios aquí. Lucía Antonia hacía un último comentario en que decía, son demasiado bellas estas aves. Podríamos hacer programas unidos con los artistas de nuestro entorno que las pintan, las hacen conocer, hermanarnos con ellas como seres que habitan cerca de nosotros y con su presencia y sus cantos nos unen al universo. Claro que sí. Muchas gracias, Lucía Antonia. Yo creo que incluso van a venir dentro del programa de la Estrella Biodiversa, va a venir algunas actividades con artistas realmente para digamos, hacer una aproximación estética también a todos estos temas de biodiversidad. Entonces yo creo que en el transcurso del año vamos a estar montando, aproximando algunas actividades que tendrán que ver con escenarios estéticos. Bueno, Gustavo, creo que eso ya lo respondiste abajo. Invitaba pues a que decía justamente pensando en que nuestros jóvenes conozcan todo esto, pregunto, ¿es posible programar un encuentro con mis jóvenes de 10º y de 11 colegio y tú les mostrarías esta charla? Bueno, ya pueden conversar o Gustavo, si alguna cosa me escribes a mí, yo te paso el número telefónico de Jeff y te coordinas con él.
Adicionalmente, Tavo, hay que invitarlos que vengan acá y se conecten en estos horarios. La charla también queda disponible online, recuerden eso. Se sube a YouTube, se pone en el perfil de Facebook, en la página de Facebook de la Estrella Biodiversa, ahí se coloca el enlace y quedan en el canal de YouTube del grupo de investigación de nosotros. Va a quedar esta charla. Entonces también la puedes utilizar desde ahí, pero igual muy rico que los jóvenes hablen con Jeffrey. Pero invítenlos. De hecho, voy a aprovechar de una vez y los invito para la próxima charla, que la tienen ahí en pantalla, yo la estoy compartiendo. El próximo jueves 4 de marzo, sería el primer jueves del mes entrante, con el profesor Ramiro Fonnegra, que es un profesor ya jubilado, retirado de la Universidad de Antioquia, del Instituto de Biología, muy popular en el ambiente de todos los botánicos. Aquí vamos a pasar a otro grupo de organismos y él es un experto no solamente en taxonomía, sino que gran parte de su trabajo fue dedicado a plantas medicinales. Ahí les coloco en pantalla 2 libros, por ejemplo, que él tiene. Entre otras muchas publicaciones, Plantas Medicinales Aprobadas de Colombia, del profesor Ramiro Fonnegra con Silvia Luz Jiménez, que tiene 2 ediciones. Tiene este otro libro muy bonito, dice Medicina Tradicional en los Corregimientos de Medellín, y son básicamente, ahí lo llaman historias de vidas y de plantas, es la recapitulación de varias historias de personas que han trabajado o han tenido alguna relación con la medicina tradicional, sobre todo con medicina botánica. Entonces él nos va a hablar sobre plantas medicinales en la próxima charla, y amablemente pues aceptó la invitación el profesor. Entonces los invito, y bueno, y ya saben que pueden ayúdennos de hecho a compartir las charlas más allá del encuentro, sino que ya aprovechando las ventajas de la virtualidad, pues ya quedan disponibles también en YouTube y ahí las pueden ir rotando. Bueno, Lucía dice: gracias a la expositora, a los funcionarios, a todos los que hacen posible esta comunicación. No, gracias a ti, Lucía Antonia, por conectarte. Tavo dice: gracias. Aquí le agradece Jeffrey. Bueno, acá hay más comentarios. Si alguien tiene algún último comentario, pregunta que hacerle a Jeffrey, adelante. Camilo, ¿me permites? No, Jeffrey, muchas gracias por la exposición, muy linda todas esas aves. Pues quienes hemos caminado alguna vez por esas montañas del Romeral, hemos podido ver algunas, ¿cierto? Sobre todo esas guacharacas, pues que tanta bulla hacen. Maravilloso, es muy bello. Uno a las 6 de la mañana en la montaña escuchando esas guacharacas es maravilloso. Pero la pregunta mía va pues más un poco en el sentido político, estético. Todas esas pinturas que están ahora poniéndose de moda en el municipio de La Estrella, realmente sí cogen la esencia del Romeral, o cosas del Romeral, por ejemplo, a nivel de pájaros, a nivel de cultura, a nivel de árboles, a nivel de flora y fauna en general. ¿Realmente sí las recogen o son significativas en ese sentido o no? Hombre, Gustavo, yo voy a ser sincero contigo, es que hace ratito no me paso por el Parque de la Estrella, entonces no conozco puntualmente esas pinturas, pero yo sí he conocido pues diferentes, digamos, organizaciones o corporaciones que realizan esas intervenciones de pintura. Por ejemplo, acá en San Antonio de Prado lo hicieron, pintaron las aves endémicas del Romeral, algunas. En la Romera también lo han hecho, inclusive ahorita un grupo pues que se llama Biógrafos, que todos son biólogos artistas, que están interviniendo en muchísimos espacios pues en la ciudad, y yo creo que eso sí pues al menos ayuda, aunque sea a sembrar la duda en la gente, pues al menos ayuda a llevar la idea de conservación y lleva una idea pues de apropiación de eso. Es muy bacano pues también cuando acompañan esos procesos artísticos con procesos de divulgación, pues porque hace que el mensaje de pronto llegue más a la gente. Pero yo creo que esos espacios pues de expresión artística y que ayudan muchísimo a mejorar pues, la apropiación y la representación de la biodiversidad dentro de la comunidad.
Sí, gracias, Jeffrey. Y no sé si Juan Ochoa nos está escuchando, quizás Juan, que es funcionario pues de la Unidad Ambiental de la Secretaría de Planeación, pueda también decirnos algo sobre la fauna y flora que se viene representando en las actividades estéticas que está promoviendo la alcaldía actual. No sé. Juan nos escucha. Bueno, parece que no está en este momento ahí. Ese es un buen punto, Tao, y quizás también en Hola, yo sí cualquiera de los quisiera decir encuentros algo al siguientes respecto. podemos... Adelante, Ángela. Sí, lo que pasa es que, Jeffrey, sabemos que aquí en el municipio de La Estrella se hizo unas pinturas por Set Bio, pero realmente yo como socióloga y como gestora socioambiental pienso que no es en este momento, por lo que yo conozco, como vos decís, sería muy bueno la apropiación a raíz del Romeral y de todas sus aves, que hubiese sido para que la gente conociera precisamente esta zona, que se hubiese aprovechado para enseñar precisamente las aves que existen en esta zona, nuestra zona protegida. Pero sin embargo yo encuentro poco. Hubiese sido muy rico si hubiera hecho esa apropiación, aunque no se ha terminado, pero sería muy rico como considerar el hecho y pasar de pronto la información a la Secretaría de Planeación, porque sería una forma muy linda de enterar a la gente de que existe el romeral y que existen muchísimas aves que uno las puede ver naturalmente en esta zona. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángela. Este esfuerzo, este espacio en el que estamos va precisamente en la construcción de ese deseo que tú estás anunciando, ¿cierto? Este espacio, recordemos que es creado en conjunto entre la Alcaldía de La Estrella, particularmente la hoy Unidad Ambiental de la Secretaría de Planeación y próximamente la Secretaría de Medio Ambiente. Y nosotros como Universidad de Antioquia, pues es conjunto y es parte de ese esfuerzo, complementa seguramente esas otras actividades que está haciendo la alcaldía, porque creemos en eso, creemos en que la apropiación hay que seguirla haciendo. Bueno, listo, ¿hay algún otro comentario o alguna otra pregunta? Todos esos comentarios son más que bienvenidos, creo que enriquecen mucho la conversación. ¿No? Bueno, listo. Entonces, Jeffrey, volverte a agradecer, hermano. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos seguir contando con vos en charlas que vengan durante este año. Listo, muchísimas gracias Camilo por la invitación y pues a todos por asistir. Espero pues que la hayan disfrutado. Muchas gracias, hermano, y a los que todavía están conectados les agradecemos, y a los que escuchen después el video les agradecemos que por favor lo difundan, nos ayuden a difundir el video para que ya no siendo en tiempo real, pero igualmente efectivo y útil, puedan ayudarnos a difundir el video. Ayuden a divulgar nuestra página para que se sume más gente a nuestra página de Facebook y ahí podamos interactuar. Estamos permanentemente colocando información, posteando información de interés para el medio ambiente de La Estrella y otros habitantes del sur del Valle Aburrá, y los invitamos nuevamente a la próxima charla el jueves 4 de marzo, 6 de la tarde, por nuestras redes. Estaremos colocando nuevamente el enlace, de hecho será este mismo, por el que se podrán conectar, donde estaremos hablando sobre plantas medicinales en nuestro país bajo la coordinación pues, del profesor jubilado del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia, Ramiro Fonseca. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, gracias, hasta luego. Gracias, feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias.